Sean bienvenidos una vez más. Hoy exploraremos uno de los lugares y eventos más impactantes de la historia. Nos adentraremos en uno de los incidentes más catastróficos y notorios del siglo XX, el desastre de Chernobyl. Desglosaremos los eventos que llevaron a esta tragedia, sus impactantes consecuencias y el legado duradero que dejó. Para comprender plenamente el desastre de Chernobyl, debemos retroceder en el tiempo hasta el 26 de abril de 1986. Esa fatídica noche, en la planta nuclear de Chernobyl, ubicada en el entonces Unión Soviética, se llevó a cabo un experimento que salió terriblemente mal. Los operadores de la planta intentaron realizar una prueba de seguridad en uno de los reactores nucleares, pero una serie de errores humanos y fallas en el diseño de la planta llevaron a una explosión catastrófica. La explosión liberó una cantidad masiva de material radiactivo en la atmósfera, creando una nube mortal que se extendió por Europa y más allá. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. 2 trabajadores de la planta murieron en el acto y una gran área alrededor de Chernobyl se convirtió en una zona de exclusión radioactiva, donde la vida humana se volvió imposible. Pero el desastre de Chernobyl no se detuvo allí. A medida que el material radiactivo se esparcía, miles de personas se vieron afectadas, tanto en términos de salud como de evacuación forzada de sus hogares. La radiación causó enfermedades graves como cáncer y dejó un legado de sufrimiento que persiste hasta el día de hoy. El mundo también se vio impactado por este desastre. Se desencadenó una alarma global sobre la seguridad de las plantas nucleares y llevó a una revisión exhaustiva de los estándares de seguridad en todo el mundo. Chernobyl se convirtió en un símbolo de los peligros asociados con la energía nuclear y dejó una impresión indeleble en la conciencia global. Después de la explosión de Chernobyl, se desató un esfuerzo monumental para contener la radiación y evitar que la situación empeorara. Se construyó un sarcófago gigante, conocido como el sarcófago de Chernobyl, sobre el reactor dañado para contener la radiación y prevenir la liberación continua de material radioactivo. Sin embargo, incluso después de la construcción del sarcófago, la zona alrededor de Chernobyl siguió siendo peligrosa. La ciudad cercana de Pripyat, que había albergado a los trabajadores de la planta y sus familias, se convirtió en un pueblo fantasma. En la actualidad, Pripyat y gran parte de la zona de exclusión de Chernobyl permanecen abiertas, con edificios abandonados y calles que parecen congeladas en el tiempo. La radiación también tuvo un impacto a largo plazo en la salud de las personas que vivían en las áreas cercanas a Chernobyl. Se registraron numerosos casos de cáncer, enfermedades relacionadas con la radiación y problemas de salud mental en las décadas siguientes al desastre. La radiación afectó a generaciones enteras, dejando un legado de sufrimiento que aún se siente hasta la actualidad. El desastre de Chernobyl también tuvo un impacto significativo en la política y la percepción pública de la energía nuclear. Se llevaron a cabo reformas importantes en la industria nuclear a nivel mundial, y muchos países reevaluaron sus programas nucleares. La catástrofe impulsó al debate global sobre los riesgos y beneficios de la energía nuclear, y siguen siendo un tema candente en la actualidad. En resumen, el desastre de Chernobyl no solo fue una tragedia inmediata, sino que también tuvo consecuencias a largo plazo que afectaron a las personas, el medio ambiente y la política mundial. A medida que continuamos explorando este evento histórico, es fundamental recordar sus lecciones y asegurarnos de que se tomen medidas para prevenir tragedias similares en el futuro. El reactor número 4 de Chernobyl liberó alrededor de 400 veces más radiación que la liberada por la bomba atómica en Hiroshima. La radiación se extendió rápidamente y se detectaron niveles peligrosos de contaminación en una vasta área de Europa, afectando principalmente a Ucrania, Bielorrusia, Rusia y partes de Escandinavia. La lluvia radioactiva depositó partículas radioactivas en el suelo, el agua y los cultivos, lo que agravó aún más la crisis. El equipo de respuesta de emergencia en Chernobyl, conocidos como liquidadores, estaban compuestos en su mayoría por bomberos y trabajadores de la planta nuclear. Estos héroes anónimos lucharon valientemente para apagar el fuego y contener la radiación.
exponiéndose ellos mismos a niveles letales de radiación en el proceso. Muchos de los liquidadores sufrieron graves enfermedades y en última instancia dieron sus vidas para mitigar los efectos del desastre. Uno de los aspectos más escalofriantes del desastre de Chernobyl fue la evacuación forzada de más de 100.000 personas de la zona de exclusión. Las personas tuvieron que dejar sus hogares, pertenencias y comunidades enteras en cuestión de horas. Muchos nunca regresaron y sus tierras quedaron abandonadas. Para contener la radiación, se construyó un sarcófago mencionado anteriormente. Este colosal edificio de concreto y acero pesaba aproximadamente 36.000 toneladas y se erigió sobre los restos del reactor dañado en un esfuerzo sobrehumano que involucró a miles de trabajadores y puso en peligro sus vidas debido a la explosión de la radiación. El impacto ecológico de Chernobyl también fue significativo. La vida silvestre en la zona de exclusión ha prosperado en ausencia a la interferencia humana directa, pero la radiación ha dejado mutaciones genéticas en muchas especies. Además, el costo económico del desastre fue astronómico y contribuyó con el colapso de la Unión Soviética. Se estima que el gasto total en respuesta al desastre alcanzó los miles de millones de dólares y la carga económica y ambiental perduran hasta el día de hoy. El desastre de Chernobyl también influyó en la política internacional y aceleró los deshielos de la Guerra Fría. La cooperación entre las superpotencias y la gestión de la crisis allanó el camino para futuros recuerdos de desarme nuclear. El desastre de Chernobyl fue un evento de múltiples capas de impacto a nivel humano, ambiental, económico y político. Su alcance y sus lecciones siguen siendo relevantes en la actualidad, recordándonos la necesidad de la seguridad y la responsabilidad en la gestión de la energía nuclear. En este breve pero impactante recorrido por el desastre de Chernobyl, hemos explorado los eventos que llevaron a una de las catástrofes más sobrecogedoras y significativas del siglo XX. Este desastre nuclear, que tuvo lugar en la planta de Chernobyl en la entonces Unión Soviética, no solo cambió la vida de quienes vivieron en su sombra, sino que también dejó una marca indeleble en la historia mundial. Chernobyl nos enseña, en primer lugar, la importancia crítica de la seguridad en la energía nuclear. Un conjunto de errores humanos y fallas en el diseño de la planta desencadenó una reacción en cadena que condujo a la explosión del reactor número 4. Esta tragedia subraya la necesidad imperante de salvaguardias robustas y de una cultura de seguridad sólida en todas las instalaciones nucleares. Además, el desastre de Chernobyl nos recuerda el valor del heroísmo en medio de la adversidad. Los liquidadores, a menudo sin equipo de protección adecuado y consistentes en los riesgos mortales, se lanzaron al peligro para contener la radiación y apagar el fuego. Sus sacrificios deben ser recordados y honrados. En términos de salud y medio ambiente, el legado de Chernobyl es profundamente sombrío. Las consecuencias radiactivas han dejado una huella persistente en la salud de quienes vivieron en el área afectada. Las tasas de cáncer y otros problemas de salud siguen siendo altas décadas después del desastre. A pesar de la aparente recuperación de la vida silvestre en la zona de exclusión, las mutaciones genéticas y la radiación persisten como reactorios silenciosos de la tragedia. En última instancia, Chernobyl es una advertencia perenne de los peligros inherentes a la tecnología nuclear, pero también una historia de resistencia, coraje y cooperación global. Al recordar este desastre, honramos a aquellos que sufrieron y nos recordaron a nosotros mismos la necesidad de aprender de nuestros errores y trabajar incansablemente para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Espero que este video te haya proporcionado una visión más profunda y completa del desastre de Chernobyl. Si te ha parecido informativo y valioso, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con las personas para que puedan aprender de esta tragedia pero esencial parte de la historia. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del pasado y por contribuir a la conversación sobre los eventos que han dado forma a nuestro mundo actual. Eso ha sido todo por hoy, hasta la próxima.